Respeto tus pensamientos sociales y políticos, son respetables. Procura siempre decidir lo mejor. Ora antes de hacerlo y lo que el Espíritu te diga, Él nunca te va a guiar hacia algo negativo. No somos ni de derecha ni de izquierda, ni de centro tampoco. Nosotros realmente somos de arriba. Nosotros no somos derecha, izquierda, centro, somos de arriba. Nuestros valores son del reino de los cielos. ¿Qué pienso yo? Lo que piensa Dios. Vamos a recordar un episodio que seguramente es conocido por todos y es el momento en que Jesús entra a Jerusalén en lo que llamamos el Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Es recibido con bombos y platillos, bueno, con palmas y capas en el piso, entra en un pollino, es bien recibido. ¿Alguien recuerda después de que entró, qué hizo? Llegó a Jerusalén y qué hizo en Jerusalén. ¿Para dónde se fue? Vamos, entró y se fue, vamos al Starbucks, vamos a Juan Valdez, ¿a dónde nos reunimos? Para el Set Mall, ¿para dónde vamos? No, ¿a dónde se fue Jesús cuando entró a Jerusalén? Al templo. Y encontró algo que definitivamente lo sobrepasó. Dice, el celo de tu casa me consume. O sea, el celo por lo de Dios lo superó. Y hizo una cuerda para espantar los animales y volteó a la mesa de los cambistas y luego empezó a explicar que habían convertido la casa de su padre, que debía ser llamada casa de oración, en una cueva de ladrones, ¿cierto? Lo convirtieron en un foco de corrupción, en un centro de corrupción. Eso que era la casa de oración, la habían corrompido por el sistema. ¿Por qué digo por el sistema? A ver, te cuento un poquitico del entorno. Eh, el sumo sacerdote en ese momento era Caifás. Caifás era yerno de Anás, que era el sumo sacerdote anterior. Quitaron a Anás, pusieron a otros y después lograron poner a Caifás, que era el yerno. Y en el tiempo de Jesús estaban los dos mandando. Habían dos sumos sacerdotes. Sumo significa sumo, máximo, o sea, no hay más. Habían dos sumos sacerdotes, eso ya es contradictorio. ¿Quién los había puesto? Los había puesto por elección el pueblo judío, Dios los había señalado, los había escogido, eran del linaje arónico. ¿Cómo han sido escogidos? Voy a explicarles cómo. Roma los había puesto. Roma los había puesto porque, voy a explicarles. Era política de Roma, era modo de actuar de Roma. Cuando tomaban control de un territorio, mantenían los sistemas religiosos que habían ahí, los credos. Por eso usted encontraba que ellos toleraban los diferentes deidades y las diferentes creencias en las regiones que estaban, porque encontraron que era una manera de mantener a la gente tranquila y fácil. O sea, tomamos control de ustedes, tienen que pagarnos impuestos, tienen que tributarnos, están bajo nuestro control, nosotros decidimos sobre ustedes, le mantenemos su religión a los directores de su religión, los sacerdotes de su religión, los sumos sacerdotes los ponemos nosotros. A Anás lo puso Roma, después a Caifás lo puso Roma, y entre los dos gobernaban en favor de Roma. Era parte del gran sistema romano, eran las diferentes religiones de cada uno de los pueblos que ellos habían dominado. Funcionaba para ellos, se veía como algo noble, que le toleraban las diferentes fes, pero entre nosotros sabemos que más que un acto de nobleza, era una estrategia política administrativa para mantener a la gente tranquila. ¿Qué quería Roma? Que no hubiera, acuérdate de la gran preocupación, que no hayan revueltas, que no hayan problemas. Ponían gobernantes políticos, pero ponían los sacerdotes también. Quiero que entiendas que cuando Jesús viene y hace su protesta clara contra lo que estaba pasando en el templo en ese momento era parte del andamiaje romano. El templo era un engranaje en la maquinaria romana de dominación. De hecho, ¿qué templo era ese? Era el segundo templo. Era el templo reconstruido. ¿Quién lo reconstruyó? Piensa un momentito, ¿quién reconstruyó ese templo? Herodes. Ah, Herodes lo reconstruyó. ¿Con presupuesto de dónde? De Roma. Roma reconstruyó, hizo la explanada del templo y reconstruyó ese templo. El templo era un piñón, era un engranaje en la maquinaria del sistema romano. Se encargaba de mantener a la gente cumpliendo sus cosas religiosas, manteniéndolos calmados mientras ellos dominaban. Contra eso es que Jesús vino, contra ese sistema impuesto por esos falsos sumos sacerdotes puestos por el imperio, que dominaban, que gobernaban, que mantenían al pueblo sumiso, rodeado en sus alrededores por enfermos, discapacitados, personas en condición de abandono. Ese templo es el que Jesús viene y cuestiona
Y dice, lo volvieron un foco de corrupción. La casa de oración, la casa de mi padre, lo volvieron un foco de corrupción. No fue una protesta contra el sistema religioso. Contra el sistema religioso llevaba Jesús denunciando 3 años. 3 años cada sábado y entre semana, pero sobre todo los sábados ahí en las sinagogas. Cuando lo arrestaron, dijo Jesús, qué raro. Todos los sábados estaba enseñando en la sinagoga y nunca me arrestaron. Y ahora que estoy aparte, ahí sí vienen cuando estamos solos en un lugar solitario. Qué raro, porque estuve enseñando. ¿Y qué enseñaba? Enseñaba en contra de ese modelo religioso tradicional. Estuvo contradiciendo a los fariseos, saduceos y escribas durante 3 años y no pasó nada. Pero esa última semana, Jesús vino y protestó contra el templo, contra el sistema que dominaba el templo. Cuando Jesús protesta contra el templo, se les metió al rancho. Mientras él estaba peleando con los fariseos 3 años, mientras estaba repartiendo pan por allá al pueblo en los desiertos, siga, está bien, lo animamos, siga haciendo eso que está haciendo. Con lo nuestro no se nos meta, con nuestro sistema no se nos meta. De hecho, cuando Mateo 26 narra lo que ocurrió después de que él protestó contra el templo, dice, entonces los principales sacerdotes, mire, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, era el yerno de Anás, y tuvieron consejo, eso la traducción correcta es concierto para delinquir, ¿sí? Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Cómo con engaño? Para unas personas que dijeran que cuando Jesús dijo que destruiría este templo y en 3 días lo levantaría, hablando de que moriría, claramente dice, estaba hablando del templo de su propio cuerpo, ¿cierto? Pagaron a una persona para que dijeran que Jesús lo que había dicho es que iba a destruir el templo. Y el templo era una ficha importante en el andamiaje del sistema romano. El templo de cada una de las diferentes creencias jugaba dentro del sistema y el esquema romano de dominio. Y Jesús vino. ¿Qué dijeron? Este señor en redes está publicando que va a hacer un acto terrorista, que va a ponerle una bomba al templo. Y cuando dijeron eso, pues que este tipo va a hacer un acto terrorista en el templo, entonces lo arrestaron. La protesta de Jesús no era contra lo religioso. Contra lo religioso protestó 3 años y no le hicieron nada. Contra el sistema protestó un día y lo que no pasó en 3 años pasó en 3 días. En 3 días lo mataron. ¿Por qué en 3 días sí lo mataron? ¿Por qué Roma tomó parte? ¿Por qué los judíos, los que dirigían el pueblo, replicaron hacia Roma y lo mataron en solo 3 días? Porque Jesús aquí no está en contra de lo religioso, que ya estaba en contra 3 años, sino ahora denuncia y se pone en contra del sistema religioso que está operando dentro del sistema romano. Y ahí sí se le metió al rancho. En 3 días lo mataron. ¿Por qué? Porque el templo estaba siendo una parte importante de ese andamiaje. Lo acusaron fue de haber intentado algo contra el templo. Lo retaban cuando estaba en la cruz. Este dijo que tumbaba el templo y lo reconstruyó en 3 días, pues bájese de ahí. Todo gira en torno a que Jesús se atrevió a cuestionar el templo que funcionaba dentro de un sistema. Cuando Jesús les tocó el andamiaje, cuando les sacudió el status quo, eso fue lo que hizo que todos reaccionaran para que en 3 días estuviera crucificado, porque estaba atacando el sistema. Ese sistema que Romanos 12:2 nos dice que no debemos dejarnos absorber por ese sistema. Dice, no conforméis a este siglo. El término griego ahí es el término aión. Y el término aión, su definición más correcta es sistema. No caiga en el engaño de ese sistema. Transfórmese por la renovación. Listo, voy a renovar mi mente. Mi mente entonces ahora no está dominada por el sistema. ¿Cómo puedo transformar mi entendimiento? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No voy a dejar que mi mente me dé un rol dentro del sistema, sino que me ajusto a la voluntad de Dios. A eso vengo, a cambiar mi mente y sacar de mí ese cuento del sistema y poner la voluntad de Dios dentro de mi cabeza. Eso es lo que voy a hacer. Y entonces, ya que me permiten hablar de eso, toléreme un poquito de locura. ¿Sí? Usted dirá, ¿más? Bueno, toléreme mucho más locura de la que me han tolerado. Y déjeme hablar y pisar un par de callos. El sistema en que nosotros estamos, al que no debemos conformarnos, tiene un nombre bonito. Nuestro sistema se llama democracia. ¿Qué significa? Viene de domus,
que es pueblo, y kratos, que es gobernar o mandar o dirigir. Domus kratos, el gobierno del pueblo. Se oye muy bonito, ¿no? El pueblo es el que decide y el que manda. Lindo nombre, lindo nombre. Usted y yo somos pueblo. ¿Mandamos? ¿Se hacen las cosas como nosotros queremos? ¿Se toman las decisiones en favor de nosotros? Mm, Entonces, ¿no dice que mandamos nosotros? Domus kratos. Mira, les voy a hablarle 2500 años atrás, cuando los socráticos, los filósofos, cuestionaban, los que en Grecia generaron el sistema democrático que nosotros tenemos, los mismos que lo generaron, los mismos lo cuestionaron. Tú puedes encontrar algunos de los diálogos de Sócrates y también algunos de su discípulo Platón cuestionando la democracia fuertemente. Él decía, sí, democracia sí, pero ellos, bueno, un poquitico sacándose a favor, decía, pero el problema es que el pueblo es ignorante de la filosofía, decían ellos. Quienes deben decidir son los filósofos, claro, ¿sí o no? Está bien que lo digan ellos. Si yo decidiera, yo diría, no, los que deben decidir son los calvos. Cada uno como que se acomoda, ¿cierto? Ellos decían, son los filósofos los que deben decidir, decían. ¿Por qué? Porque si hay ignorancia, la base, ese pueblo que toma las decisiones, no terminará tomando las decisiones él, sino serán manipulados por hábiles con lengua de plata que aprovecharán su ignorancia para ponerle en su mente vacía lo que ellos quieran. 2500 años hace. Ahora, déjeme denunciar algo todavía más grave. Ellos están diciendo, no puede haber una democracia correcta, y es un estado ideal, pero incorrecto, que no funciona, si hay un pueblo ignorante, decían ellos, en un pueblo ignorante. Voy a demostrarle una ignorancia peor que la ignorancia. Porque la ignorancia es no saber. Yo no sé. Hay una ignorancia peor que esa ignorancia. No del que no sabe. Una ignorancia todavía peor. El que no sabe que no sabe. Ese todavía ignora más. Porque si ignora, puede empezar con la duda cartesiana a decir, solo sé que nada sé. O sea, ya sabe algo. ¿Qué sabe? Que no sabe nada. Es el punto de partida. Porque si yo sé que no sé, puedo empezar a encaminarme al conocimiento. Pero si yo ni siquiera sé que no sé, esa es la peor de todas las ignorancias. Un ejemplo tontico pero eficaz. Le preguntas a alguien y le dice, 7 por 5. Y la persona dice, no sé, soy analfabeta, soy ignorante, no sé de matemáticas. Esa persona no sabe, pero el hecho que diga, no, no sé de matemáticas, es un punto de partida, ¿cierto? ¿Por qué es un punto de partida? Porque él puede decir, pero puedo aprender. Y en otro le dice, bueno, le voy a enseñar, se llama las tablas de multiplicar, vamos a empezar por la del 1, mañana vemos la del 2, y va a aprender. Va a tener la respuesta correcta porque hay un punto de partida de la ignorancia normal en la que dice, no sé. Mire la ignorancia de hoy, porque el de hoy no solo no sabe, sino que no sabe que no sabe. No saber que no sabe es creer que sabe. Y entonces usted le dice a ese 7 por 5 y él dice 40. Usted se ríe y le dice, no señor, 7 por 5, 35. Y él le dice, para usted, para mí, es 40. En mi realidad, es mi verdad. Esa es mi verdad. Mi verdad es que 7 por 5 es 40. Es mi verdad. Bueno, y entonces, ¿cómo va a ser su verdad? Nada, porque es que el otro dice que es 67 y el otro que 31. ¿Cómo vamos a construir fórmulas? ¿Cómo vamos a construir ingeniería sobre esos números si cada uno dice lo que quiere? Él dice, no, pero yo me siento bien con 40. Eso es lo que yo siento. Que 7 por 5 es 40. Y usted dice, eso no se puede cambiar así. Las matemáticas dicen otra cosa. Y él dice, a mí no me importa, es como a mí me importa lo que diga la biología, las matemáticas. No me importa. Yo me siento así. Yo siento que 7 por 5 es 40. Y le dice, pero es que eso no es por lo que usted sienta, es por la norma de la matemática.
La lógica matemática. No está bien decir que 7 por 5 es 40. Y el de hace, cuarentafóbico, intolerante, fundamentalista, retrógrado, heteropatriarcal. Usted lo que es un paramatemático. Y dice, no, lo que pasa es que hay una verdad. El que dice no sé es ignorante. El que no sabe, está equivocado sin remedio. ¿Hay solución para él? ¿Usted le puede mostrar con ecuaciones o todo? No, porque ya su mente asumió una mentira como verdad. Esa es la peor ignorancia. Si Sócrates viniera hoy y mirara, ya el pueblo no es ignorante, tiene información, mucha acceso a información, y habla con algunos y dice, pero esa información es mentira. Y ellos creen que es verdad. O sea, son más ignorantes que los ignorantes de mi época. Son ignorantes con información equivocada que han asumido como verdad. Eso es muy peligroso. Y entonces por eso Sócrates decía, cuando el pueblo es ignorante, imagínate hoy con ignorancia al cuadrado. ¿Sí? La ignorancia más grave. Cuando el pueblo es ignorante, el concepto de democracia termina siendo un ideal absurdo, porque no va a gobernar realmente el domus. Van a gobernar los que saben manipular y ponerle conceptos a ese domus. Los que le dicen, si usted quiere que sea 40, es 40, pero vote por mí. Es más, si usted vota por mí, yo voy a presentar un proyecto de ley para que 7 por 5 sea 40. O para que sea lo que cada uno quiera. Y voy a declarar un delito para meter a la cárcel los profesores de matemáticas que enseñan las tablas como estaban escritas. Eso es ser retrógrado. La nueva matemáticas es más amplia, más abierta, más progre, más open mind. Es lo que usted sienta. Y entonces con esas matemáticas construya puentes, construya ciudades, haga ingeniería, haga arquitectura con esa matemática subjetiva. Termina siendo el gobierno de unos cuantos, y los puse intencionalmente así. No, ¿por qué? Porque no estoy hablándole que solamente los de un no, vea, los de la izquierda, o los de la derecha, o los del centro. Igual, lo mismo, el sistema es el sistema el que está viciado, no estoy hablando de uno a otro, es el sistema mismo el que hace que gracias a la ignorancia, al cuadrado que hay en la base, en el domus, los que gobiernan son los que tienen lengua de plata y saben decirle a la persona lo que quiere oír para finalmente tomar las decisiones. No hay gobierno del pueblo, hay el gobierno de los que saben manipular al pueblo. Eso es una falsa democracia. Ahora, pero a ellos les queda muy difícil manejar a tantos. ¿Cómo hago para manejar a un domus tan grande? No soy capaz. ¿Cómo hago? Pues ahí aparece otro componente importante. Es que del mismo domus sale un grupito. Salen unos cuantos que salen del domus, que conocen el domus, que los conocen en el domus, que saben qué decirle al domus, y se convierten en todo la subélite que sostiene a los que realmente están en el kratos, gobernando y manejando. Esos, en el tiempo bíblico, se llamaban publicanos. Eran los que le cobraban los impuestos, siendo judíos, le cobraban a los judíos para entregárselos a los romanos. Publicanos. La traducción más correcta es servidor público. Eso es un publicano. Ellos están allí como emergentes del pueblo, logrando mejores condiciones, protegiendo el sistema que a ellos los beneficia. ¿Y por qué lo hacen? Sencillo, por la partecita que a ellos les toca. Vamos a hacer una cosa, vamos a conseguir, ustedes van a coger el 90% y a nosotros nos dan el 9% en empleo, en trabajo, en contratos, en OPS, en algo. Usted me deja ahí, ustedes cogen el 90, me dan a mí el 9. ¿Y qué hacemos con el 1 que queda? Fácil. Como ellos tienen una posición privilegiada, con ese 1, el trabajo es tirarle caramelitos al domus. Con el 1%. El 90 lo coge el Kratos, el 9 lo cogen la élite que protege al Kratos,
Y el 1%, ¿qué hacemos? Le tiramos caramelitos al pueblo, sobre todo si es tiempo de elecciones. Les tiramos caramelitos, le ponemos nombres, como hay de diferentes, frambuesa, fresa, chocolate, cola, hay tantos sabores, pues sí, le podemos poner auxilio, ayuda, bono, subsidio, lo que quiera. Le ponemos el nombre que quiera al caramelito, que es apenas el 1%, porque el 90% se lo quedaron ustedes, el 9% lo quedamos nosotros, y el 1% lo volvemos caramelitos y se lo tiramos al domus. Y con eso el domus está feliz de ser domus. Se olvida, el momento que chupa el caramelito, se les olvida lo que está pasando. Están ahí quieticos, tranquilos, con los caramelitos que les tiramos. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué buscas tú con esos caramelitos? Ah, pues nosotros esperamos como respuesta con esos caramelitos que el domus nos mantenga como estamos, status quo. Ese es el trabajo. Mira el esquema en que estamos, en que dice que el pueblo se manda. Hay unos que se quedan con el 90% del poder de las decisiones y los recursos, le comparte el 9% a sus filas defensoras, y el 1% que queda lo vuelven caramelos, se lo tiran al domus, y el domus recibe los caramelos, les respalda, les mantiene su posición, sea de centro, derecha, izquierda, es el sistema, punto. Así funciona. Y todos felices. Eh, con una dificultad, felices pero con una dificultad, que estos están tan abajo que están trabajando simplemente para conseguir su subsistencia diaria, para conseguir apenas el rebusque. Ellos se levantan al rebusque, a tratar de conseguir un poquitico para ellos y no más, porque no tienen capacidad para más, porque se han encargado de que sea así, porque estos son fáciles de manejar mientras estén aquí. Dejamos subir algunos aquí, pero así está bien, la pirámide está bien, tiene suficiente base, entonces a ellos no. Ellos no producen realmente. Los de arriba se quedan con el 90%, no producen. Los de aquí se quedan con el 9%, realmente no producen. Hay cifras que dicen que el desempleo ha reducido en el país, pero porque se ha ampliado este grupo y ese grupo no produce, lo cual es complicadísimo, porque entonces, para el 90, para el 9 y para los caramelos, entonces aparece este grupo. Este grupo es el grupo productivo, desde el trabajador más sencillo, que se la rebusca, que consigue, que mantiene, alimenta a sus hijos, padre, madre de familia, que sacan adelante un hogar, que tienen ayuda si es madre cabeza de familia, pero si son dos, papá y mamá, que están partiendo del alma, no hay ayuda. Y están luchándola entre los dos, trabajando desde ese hasta el gran empresario. Estos que están aquí, escúchame, haciendo parte del gran sistema, del cual la religión también hace parte, del gran sistema. Ellos están haciendo parte del sistema que domina todas las cosas y son los que producen. De hecho, observe, de ellos son los únicos que producen. De ellos tiene que salir para ellos, para sus empleados o colaboradores que son aquí del Domus, tiene que salir para el 90% que se guardan esos, tiene que salir para el 9% que cogen estos y tiene que quedar el 1% para los caramelos. Ahora, si necesitan más, si esto necesita más o estos quieren más, ¿dónde lo van a obtener? ¿Dónde? En la única parte donde sale recurso, en estos, en estos. Ahora, estos generalmente son los únicos que generan realmente desarrollo. Estos. El empleado, el emprendedor, el trabajador. Feliz día del trabajo, de paso para todos. Desde el pyme hasta el macroempresario, ellos generan y generan mejoramiento. Piense en el solo barrio, el que le fue mejor el negocito y ahorita está, ya, ¿qué es lo primero que hace? Le da empleo, tal vez a 2 o 3 familiares, a 2 o 3 vecinos y empieza a generar empleitos y arregla su casa. Está generando desarrollo en el barrio. No solo arregla su casa, si puede, también le ayuda a los que trabajan con él a comprar su casita, un lote o hacer algo. Ya el carro que parquea no es la tartanita aquella que no anda, sino mejoró su carro, ya el barrio está mejorando. Empiezan a cotizarse hasta las casas de enseguida. Está trayendo desarrollo. ¿Qué hace él? Vive mejor, está procurándose para sí mismo mejores cosas. Y para sus hijos, es que este grupo también genera posibilidades de mejoramiento. Es el único que genera la posibilidad de que algo mejore. Y el anhelo de usted y yo, es que nuestros hijos no pasen por lo que nosotros pasamos.
¿Sí o no? Ese es todo nuestro objetivo. Que a nuestros hijos no les toque como nos tocó a nosotros, la escalerita para ponerlos más arriba. Y eso genera desarrollo. Nuestros hijos tienen mejor nivel educativo, nivel social, saben de arte, saben de cultura, están mejor alimentados, son más altos que nosotros porque los alimentamos mejor, están mejor cuidados que nosotros. De hecho, nosotros de estratos 1, 2, 3, tal vez, y de pronto algún afortunado 4, pero nosotros que venimos de los estratos populares, tenemos hijos de estrato 20, o por lo menos ellos creen eso. Quiere decir que hemos generado avance y desarrollo nosotros. Somos los que hemos generado ese avance y desarrollo, mientras nos proveemos a nosotros mismos. Porque aquí no hay favores ni beneficios. Ahí no hay Sisbén, ahí no hay Sisbén. Ahí no hay subsidios. Ahí no hay ayudas. Ahí no hay nada de eso. No, 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 no. De hecho, escucha esto. De hecho, esta clase, la clase productiva del país y de los países, se encarga de ellos y de lo demás. De ahí sale la plata del sistema educativo, que si es posible ellos no lo usan. ¿Cierto? Ellos, con la plata, con los impuestos de ellos, se crea todo el sistema educativo y de adoctrinamiento que el sistema necesita. Y si ellos pueden, sus hijos van a colegios privados. Si es posible, van a universidades privadas. Es más, con esfuerzo propio lo sacan del país a que hagan una maestría, un doctorado, algo con esfuerzo propio y endeudamiento propio, con el cual también alimentan el sector financiero. Y luego tienen en nuestro país personas de mayor capacidad y educación y todo. ¿De dónde vino? La gran mayoría de sus propias familias que impulsaron a sus hijos a siguientes niveles, un 1% de una beca de un caramelito que tiraron. Y de ahí hay unos cuanticos de los caramelitos que tiraron. La gran mayoría, la mejor calidad que tienen sus hijos que la que tú tuviste, piensa, a mí me pasa siempre y le doy gracias a Dios y quisiera que nuestros hijos también aprendieran a agradecer a Dios por eso, que miro a la misma edad de mis hijas y yo digo, lo más lejos que yo había ido a esa edad era por ahí San Gil, ¿sí? La única, de los 20 años para abajo, la única vez que había salido del país era a San Antonio a comprar mercado, repuestos para motos en San Antonio. Ellas pasan de vez en cuando por el país a cambiar la maleta y seguir. ¿Con qué ha sido eso? Con el trabajo de un papá y una mamá, primeramente la bendición de Dios. Ellos no reciben favores de nadie. De hecho, si son puntuales, pagan sus impuestos y ni siquiera tienen amnistías para los morosos porque no son morosos. Aquí no hay Sisbén, aquí no hay recrear, aquí no hay todo ese montón de beneficios, subsidios, no, no, no. Es ellos mismos, o sea, favores hay en todos los niveles. Esos se favorecen con el 90%, esos se favorecen con el 9%. Estos son favorecidos con los caramelos. ¿Los caramelos de dónde salieron? De uno. Quiero decirte una cosa, la iglesia debe ser una iglesia que se preocupe por las clases menos favorecidas. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo con eso. Pero ¿cuál es la clase menos favorecida? La clase productiva, esa es la menos favorecida. De hecho, todo lo que hacemos, hasta nuestro crecimiento espiritual, nosotros mismos aportamos por cada ladrillito, por cada cosa que nosotros mismos, de nosotros, para autosostenernos. Roma no nos hizo el templo. Algunos sí los hizo Roma, pero esto no. Todo nos toca, somos la clase, y somos los que interactuamos y favorecemos a alguno. Téngalo por seguro. Que es la clase trabajadora la que está ayudando también a los empleados y a los hijos de los empleados y los que le celebra la Navidad a los niños hijos de los empleados. Mira, tú y yo, que somos clase productiva en este país, créeme, somos la clase menos favorecida de esta nación. La clase con más cargas, de la cual sale todo, y curiosamente no estamos favorecidos ni siquiera con la gratitud. Estos nunca se llenan, quieren más. ¿Qué tienen que hacer? ¿Exprimir más a qué? ¿Los de abajo? ¿Se puede exprimir de ahí? ¿Pagan impuestos o son informales la mayoría? ¿A quién? Entonces, estos quieren más. Exprimamos a estos. Estos quieren más. Le piden más a esos. Y ellos les dicen, pues entonces ustedes expriman más a esos. Estos piden más caramelos. ¿Qué tienen que hacer estos?
exprimir más a eso para tener para lanzar caramelos y que los de los caramelos los sigan manteniendo ahí donde está el sistema como está. Clase menos, voy a mostrarle la clase menos favorecida de este sistema. ¿No sabías eso? Déjame explicártelo un poquitico más. Cuando por alguna razón el domus se enoja y quiere que las cosas cambien, a veces alimentado, a veces provocados mediante una mecha encendedora que genera un estallido social, su puño de ira, ¿hasta dónde alcanza? ¿Toca a los de arriba? ¿A los de la mitad? ¿Hasta dónde alcanza su puño? Voy a decirle hasta dónde alcanzan ese odio que tienen estos contra estos. Odian a los de los caramelitos, odian al que le prometió los caramelos, odian al que usó para mandarle los caramelos, aman al de los caramelos, porque no tienen idea que esos caramelos salieron de estos. Y cuando están enojados, entonces se sublevan es contra estos. Y entonces hacen trancones en las vías. En las vías que pasan, ¿quiénes? Esos. Queman los buses del transporte público que utilizan, ¿quién? Esos. Y ellos mismos. O los camiones que pararon y los pollitos vivos que quemaron en carretera, ¿eran de qué? ¿De ellos? ¿O de los otros? ¿De quién eran? De los productivos, los productores del país. Y cuando tranca una vía, y cuando detienen el trabajo de la gente, y cuando obstaculizan, y cuando cogen a piedra un local, ¿de quién era el local? ¿De esos? ¿De otros? Era de ellos. Está diseñado que cuando estos se enojan, su odio es contra los que tienen más cercanos y no se dan cuenta que de ahí salió. Es que el que me dio los caramelitos me dio la orden que le quemara su negocio y usted dice, perdón, el que le dio los caramelitos te lo dio con la plata que este negocio ha pagado para los caramelitos que le dio a usted y luego lo mandó a que me quemara mi negocio. Es más, no solamente en sublevaciones, algunos de estos están en niveles irregulares y están llenos de odio, resentimiento y de adicciones, algunos. Y entonces cuando quieren atracar y robar, boletear, secuestrar, a esos, a estos, ¿a quién le roban el espejo del carro? ¿O han robado el espejo del helicóptero? No, al carro, el suyo, el camioncito con el que distribuye. Este es el sistema en el que estamos. Realmente Jesús está protestando contra un templo que se volvió parte de ese sistema torcido y tóxico. Contra el sistema mismo al que nos pide que no nos conformemos, porque cuando hay protestas e ira, los primeros en desaparecerse son estos. Entonces por eso no les puede hacer daño. Ellos le hacen daño a los que tienen cerca. Adivina quién tiene cerca. Bueno, muy traumático mi análisis. Les pedí permiso para desahogarme un rato. Estoy haciendo un poquito de terapia aquí, catarsis. Bueno, sistema así, horrible, corrupto, estable, no se mueve con nada. Déjame contarte algo que también ignoramos a veces. Es que el sistema tiene un residual. De su funcionamiento genera un residual. Un residual que termina generando un charco, un estrato para ellos indeseable, un infraestrato. Es un residual de esta maquinaria que se llama sistema. Esto no está por sí solo. Esto no aparece ni desaparece solo. Apareció por ellos y no desaparecerá mientras esta máquina esté. ¿Me están entendiendo? Ese sistema. Ese sistema es la gente en condición de abandono, en condición de calle, con hambre, con sufrimiento, desatendidos, totalmente descuidados. ¿Se podría solucionar? Sí se podría solucionar si se quisiera, pero no se quiere solucionar. Porque estas personas no tienen casa, no tienen comida, no tienen recursos, pero tienen cédula. Y una cédula es un voto. Y ellos con medio caramelito tienen. Son los más fáciles. Entonces necesitamos que alguien venga y me les haga mantenimiento
al residual, a lo que sale como residuo de la operación de ese sistema corrupto. Necesitamos a alguien que venga y haga aseo. Alguien que venga y cambie. No, si usted habla contra el templo, que es el sistema romano, en 3 días lo matamos. Necesitamos que simplemente le haga mantenimiento para que el sistema siga funcionando y no se encharque mucho. Encárguese de eso. Y entonces el sistema tiene el concepto, le construimos la explanada del templo, le construimos el templo, le nombramos sus encargados, siempre y cuando ustedes se encarguen de darle mantenimiento al residual. Y ese es el concepto que el sistema tiene de la iglesia, es el concepto que los paganos tienen de la iglesia, y tristemente es el concepto que algunos de la iglesia tienen de la iglesia. Déjame decirte, la iglesia debe ir y dar comida y tratar de asistir y mostrar el amor y predicar a estas personas. Sí, Señor. Es parte de nuestra función. Es mostrar el amor de Cristo a esas personas, y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Es parte de nuestra responsabilidad. Pero la iglesia también debe estar orientada a las clases más desfavorecidas. Y la clase más desfavorecida no es esta. El domingo fuimos a acompañar a la iglesia del centro, porque somos una iglesia que hace obras sociales. Ayer alguien me recordaba cómo cuando empieza la pandemia, en nuestra primera transmisión virtual, le dijimos a la gente que tomara su diezmo, lo echara en un sobre, orara y lo entregara. Y en ese momento que lo entregaba, lo declaramos recibido el diezmo. Y luego le dijimos a todas las personas de la iglesia, ahora saque esa platica, compre mercado para usted y ayude a un familiar suyo durante la pandemia. Hemos tenido carga social siempre. Alimentamos cientos de niños en Venezuela durante un par de años, en La Guajira. En Gaira, seguimos apoyando a Gaira, apoyamos la iglesia del centro. Con la iglesia del centro fuimos el domingo, repartimos decenas de mercados cada semana. Ay, pero es que la iglesia debe decirlo y contarlo. No, según Jesús, no debe saber la mano izquierda lo que hace la derecha. Ay, pero entonces la gente va a decir, qué bueno, porque uno conoce los corazones de cada uno. Y generalmente los que estén cuestionados son los que menos aportan. Eso es así de sagrado. Lo tenemos, nos fuimos el domingo al centenario a predicar y a repartir comida. Aportamos nosotros la comida y nos fuimos a acompañarlos con el pastor Arley, con la iglesia del Parque Bolívar y un equipo, una fundación muy linda que se llama Synergy. Teníamos que ir, pero el sitio es peligroso. Estuvimos varias cuadras a la redonda invitando personas, nos insultaron, otros nos amenazaron, otros aceptaron la invitación, otros dijeron que sí y no fueron, otros sí fueron, pero estuvimos en ese sector del centro de la calle 30, 31, por ahí 17, 18, Parque Antonio Santos Centenario, invitando a las personas para un momento de hablarles de Dios y repartir comida. Eh, no invité a la iglesia y no invito a la iglesia, porque de todas maneras hay un margen de riesgo que no quiero que asuman. Entonces le dije a los de Christian Bikers, a los de las motos, que no se pierde mucho si se pierde uno de esos, ¿no? Y por otro lado, pues qué peligro corren si ellos se ven más peligrosos que los que íbamos a visitar. Fueron también algunos líderes de la iglesia voluntariamente, hicimos la labor que hay que seguir haciendo. Bueno, les predicamos, ellos se convierten. Tan pronto terminamos nuestro turno, llegaron unos camioncitos a la esquina que también iban a predicar. Allá también se convierten. Todas las semanas se convierten. Y siguen viviendo la vida que decidieron vivir. Y nosotros estamos para seguir amándoles y dándoles comida y mostrando el amor de Dios a ellos también. Esa es nuestra labor. Yo estuve del lado de los niños y creo que lo que vamos a apoyar fuertemente es el tema de niños, porque ellos no eligieron esa vida. Y si no hacemos algo, es la única vida que van a poder elegir. Pero algunos creen que esa es toda la labor de la iglesia. Algunos creen que el tema es aquí. Entonces nosotros decimos, espérese, el problema es que esos lo forma este sistema que promueve el pecado, el desorden, la vida desordenada, que cuando tiene recursos, que promueve artistas, deportistas, que promueve espectáculos, todo en torno al vicio, al desorden, a la inmoralidad, al sexo desordenado, a desobedecer a Dios. Ese es el problema. Y ellos dicen, no señor, ustedes aquí, focus, concéntrese, no me distraiga. Aquí con esto, usted límpieme el residual.
Digo, no, pero es que, espere, es que el problema está realmente aquí, en eso que ustedes están levantando generaciones distraídas, dispersas, promoviendo cosas que alejan a la gente de los valores de Dios. No es así de esa manera. Ustedes en su sistema educativo que pagan con nuestros impuestos, adoctrinan a los muchachos en cosas que los confunden, que los equivocan, que les tuercen el camino, que están dañando las siguientes generaciones. Estos que estaban aquí fueron algunas señoras, señores, ¿sí? Allá. ¿De dónde salieron ellos? De este pensamiento salieron, de esta orientación, de este enfoque salieron. ¿Qué es lo que hay que detener para que el chorro se detenga? Ahí sí no era. Ah, pero es que en esa forma de promover eso, esta niña adolescente que se embaraza, ahora no va a poder seguir estudiando. Y como no estudia, no va a poder salir adelante. Y como no sale adelante, tampoco le va a poder dar estudio a su hijo. Perdóneme, en vez de ponernos a nosotros a hacerle mantenimiento a eso que ustedes producen, tenemos la respuesta y la solución. Los mandamientos de Dios, que enseñan a las personas a vivir de una manera que trae bendición y que trae paz y que trae desarrollo y bienestar. Y entonces les decimos, mire, el problema está es aquí. Dejen de estar queriendo usarnos a la iglesia como el mantenimiento de su residual, que era lo que querían con Jesús. Mire, Jesús, ¿por qué se va a poner a movernos la estantería nosotros aquí, en el templo, si usted estaba ayer en las sinagogas? Usted lo que tiene que hacer es, como rabino, coger a sus alumnos y meterlos dentro de este sistema para que sigan operando dentro de este sistema y vaya a darle pancito y comida allá en el campo como está haciendo. ¿Por qué no siguió haciendo eso? ¿Por qué no siguió encargándose de nuestro residual y alimentando la ideología de la gente para seguir en este sistema? Ve, nos tocó matarlo por culpa suya. Hubiera seguido en eso que el sistema necesita que usted haga. Y si nosotros pensamos, sí, pero la iglesia no debe estar enfocada en los menos favorecidos, pues déjeme decirle, los menos favorecidos son producidos por esto. Y le decimos, mire, ellos dicen, no señor, por ahí no es. Iglesia, enfóquese en limpiar el residual para que nuestro sistema siga adelante. Ustedes enfocados en los menos favorecidos. Y le decimos, tiene razón, vamos a enfocarnos en los menos favorecidos. Solo que los menos favorecidos hemos descubierto cuáles son. Los que no reciben ningún favor. Esos son los menos favorecidos. La iglesia también tiene responsabilidad. ¿Debe hacer eso la iglesia? Sí, debe hacerlo. ¿Les importa que hagamos solo eso? Pero a nosotros nos interesa también usted. Esa pareja que está en conflicto de pareja, nos preocupa. Sí, nos preocupa este que no tiene pan, hay que darle un pan, pero estos también nos preocupan. Porque esa pareja que está en conflicto, que está que se divorcia, si se divorcia hacen división de bienes, seguramente quiebra la empresa que tenían y en esa empresa habían 20 familias que trabajaban y van a terminar esos hijos ¿dónde? Aquí. Entonces nos importan estos también. Este hijo de ellos que era, se supone que era el heredero de esta compañía grande que tiene 100 empleados, pero en el sistema educativo que pagaron con nuestros recursos le entorpecieron su mente y ahora anda confundido que no sabe qué es y qué no es. No tiene ni idea qué era. Va a pensar en el suicidio o va a caer en drogas o va a caer en algo así. Nuestro trabajo también es preocuparnos por ellos, por denunciar y decirle a la gente, mire, dejen de mandarnos a limpiar el residual solamente, lo vamos a seguir haciendo por mostrar el amor de Cristo. Pero realmente, ¿por qué no paramos el sistema? ¿Y por qué no dejamos de ser un sistema que promueve el pecado, la maldad, el desorden, la corrupción, la perversión? Todo sistema sodómico termina destruido. Usted mira, todas las culturas del mundo han caído justamente después de su periodo de decadencia moral. Todas las culturas llegaron a un momento en que se degeneraron y luego se acabaron. Nuestra cultura está llegando al degeneramiento y se va a acabar. Y entonces nosotros denunciamos esto y nos preocupamos por esto. Por favor, manténganos ahí medio alimentaditos, suficientemente. Nosotros les botamos caramelitos porque ellos tienen cédula. Y esa cédula hace que nosotros estemos allá, donde queremos estar. Ahora, ese esquema que nos engaña a veces, aún personas de la iglesia,
que se sintieron muy felices porque fuimos y le llevamos unos panes al centenario, pero nunca los he visto contentos porque reunimos a los maestros que le dan clases a sus hijos y les hicimos una actividad con la pastora, una actividad maravillosa ahorita el viernes 1 de mayo, y también tuvimos actividades con los otros colaboradores y estamos ayudando a plantar una iglesia que ya está abriendo estos días su segunda reunión el domingo para traer a varias familias y sacarlos de ese sistema pecaminoso. Les parecía lindo el asistencialismo, les parecía lindo. A mí no me preocupa lo que piense el sistema piensa lo que le conviene. A ellos les conviene que la iglesia sea eso. Me entristece que la iglesia se crea el cuento. Eso sí me entristece muchísimo. Pero mira, Jesús no cayó en la trampa. Vinieron una mujer y derramó un perfume carísimo en los pies de Jesús. La historia es esta, de Marcos 14. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. ¿Por qué gastó eso en Jesús? Eso era vendido y darlo a los pobres. Y sé que un pariente suyo le habrá dicho, si no usted mismo, alguien le ha dicho, pero eso que usted va y contribuye a la iglesia, eso más bien lléveselo a tal parte, eso más bien repártalo, pero se queda a los pobres. Y suena muy romántico, y suena muy bonito. Jesús debe haber dicho, felicitaciones, usted sí entendió el evangelio. 10 puntos para el que contestó correctamente en este concurso. Jesús le dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Usted está hablando de las buenas obras, buena obra ha hecho esa mujer. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús les habla en el tiempo y en el recurso. Les dice, mire, qué curioso, pero pobres siempre ha habido y no lo he visto usted hacer nada por ellos. Le cogió la preocupación por la pobreza ahora que me dieron a mí el perfume. Pero cuando usted tiene y gasta, ¿no tiene un pariente suyo que le preocupa que usted aporte algo para la iglesia, para los niños, para la reunión, para algo? ¿No tiene un pariente suyo que le preocupa, que le molesta por eso? Y nunca lo molestó cuando usted iba y gastaba en vicios y se sostenía la licorera, a los dealers de droga o a los sitios de prostitución, cuando andaba en inmoralidad y gastaba la mayoría de lo que tenía, lo invitaba o le decía, invíteme. Pero ahora le dice, eso puede haberse dado una mejor destinación. Y Jesús les dice, bueno, ¿y por qué no lo ha hecho hasta ahora? Siempre ha habido pobres. Y no lo he visto hacer nada hasta ahora por ellos. Sistema. Usted puede hacer algo y no lo he visto hacer nada. ¿Les interesa solo la cédula? No más. Y puede realmente hacer algo. En otra ocasión, después de que los alimentó y la gente lo perseguía de un lado a otro en barcos y a pie para que les diera comida, Jesús termina diciéndoles, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, les voy a decir una cosa, se van a enojar, pero les voy a decir la verdad, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Se llama asistencialismo. El asistencialismo no soluciona los mendigos, lo fabrica. El asistencialismo no soluciona ni ayuda a los mendigos, los fabrica. Quedaron saciados por un rato, tienen necesidad de pan, sacian un rato. No más, Jesús dijo, no juego a eso. No juego a seguir siendo solamente alguien que lo satisface por un rato sus necesidades que no son las verdaderas y las profundas. Por eso Jesús se pone contra el sistema. No cayó al juego de encaje en el sistema, se puso contra ese sistema del cual el templo era una pieza importante si cumplía las funciones de mantener limpio el piso del residual de ese sistema tóxico y dañino. A ver, voy a llegar ya a algo por fin, tranquilo. Respeto tus pensamientos sociales y políticos, son respetables. Procura siempre decidir lo mejor. Ora antes de hacerlo y lo que el Espíritu te diga, Él nunca te va a guiar hacia algo negativo. No somos ni de derecha ni de izquierda, ni de centro tampoco. Nosotros realmente somos de arriba. Nosotros no somos derecha, izquierda, centro, somos de arriba. Nuestros valores son del reino de los cielos. ¿Qué pienso yo? Lo que piensa Dios. Eso es lo que le estamos diciendo en la canción. Quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios, tu corazón en mi pecho. Lo mío es
lo de Dios. ¿Por qué? Entre otras cosas. Porque el reino de los cielos aborrece el pecado. Y Dios aborrece el pecado no porque le haga daño a Dios. Dios aborrece el pecado porque nos hace daño a nosotros. Y porque sabe que la única manera de salir de la situación mala en que una persona está es dejando el pecado. Es la única manera. Usted como padre, al que le hace daño a su hijo, lo odia. Pues Dios por eso odia el pecado. A él no le hace ni cosquillas. Dios sigue siendo tan Dios como siempre ha sido. Pero odia que nos hace daño. Y los sistemas que promueven el pecado le hacen daño. Y las ideologías que promuevan la perversión y el pecado le hacen daño. Y usted es del reino de los cielos. Y esa es su dirección y su enfoque. Romanos 14:17 dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, no es asistencialismo, sino justicia, o sea, obediencia a Dios. Ese es el reino de los cielos. Obedecer lo que Dios manda. Que las leyes sean las que Dios puso. Justicia es obediencia a Dios. ¿Qué produce esa justicia? Paz entre las personas, porque si todos obedecemos las leyes de Dios hay paz, armonía, ¿cierto? Y si ya estos no están atracando a esto, ni matando a estos, ni dañando a estos, entonces va a haber un gozo que es bienestar. Justicia, paz y gozo. Obediencia, armonía y bienestar que lo produce el Espíritu Santo. Es una consecuencia. Isaías 32:17 dice que el efecto de la justicia será la paz. Es una consecuencia de que haya justicia, de que haya obediencia a lo que Dios manda. Mira, en Mateo 6, que está la oración del Padre Nuestro, hay un renglón que dice, el pan nuestro de cada día danoslo hoy. Y sigo hablando de pan. El pan nuestro de cada día danoslo hoy. Es una gran necesidad. No solo pan, también necesitamos tener armonía con nosotros y con los demás. Yo necesito reconciliarme, necesitamos un país reconciliado. Para reconciliar tengo que dar perdón. Para dar perdón tengo que tener perdón. Si no, ¿de dónde le doy perdón si no tengo? Usted le piden algo, usted dice, no, no tengo. ¿De dónde le doy si no tengo ni para mí? ¿Cómo le voy a dar a usted? La solución para darle perdón a otros es que yo tenga perdón. Y mi gran falta ha sido contra Dios. Entonces la solución no es el pan. Solamente la solución es que Dios me perdone para que yo pueda reconciliarme con el otro. Y si me reconcilio con el otro, salimos de las tentaciones y el Señor nos libra del mal. Ya no nos vamos a hacer daño unos a otros. Ese es el estado perfecto. Eso es lo que nosotros anhelamos. ¿Cómo viene eso? Cuando viene su reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es el reino de Dios? Escúcheme. Usted y yo somos del reino. Nuestras leyes son las leyes de Dios. Punto. Jamás alguien que crea ser del reino puede apoyar leyes que sean contrarias a las leyes de Dios. De izquierda a derecha, de frente, de abajo. Nuestros parámetros son las leyes de Dios. Ya. Se tomó la decisión, ya la había tomado hace rato, yo soy del reino hace rato. Lo que el Señor dice, sus leyes son mis leyes. Punto. Ay, pero es que este no. Ay, pero aquel. Me importa 5. Las leyes de mi Dios. Ese es mi parámetro. Porque ese es el reino de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Queremos el reino de Dios en nuestra nación. Tiene que empezar por usted. Tiene que empezar por mí. ¿Qué es el reino de Dios en mí? Que hago la voluntad de Dios. Ya, resuelto. ¿Qué es el reino de Dios? Que Dios reina. Y entonces, como Dios reina en mí, yo quiero llevar el reino de Dios a mi casa. ¿Qué es el reino de Dios en mi casa? Que en mi casa se hace la voluntad de Dios. Y lo llevo a mi empresa. ¿Qué es el reino de Dios en mi empresa? Que hago devocionales todos los días, que invito a un pastor a que les predique y reciban de mala gana. Y en tiempo de ustedes, no les va a quitar tiempo a la empresa, lleguen media hora más temprano ustedes. ¿El reino de Dios es eso, aburrir a la gente con devocionales? ¿O es llevar la voluntad de Dios a mi empresa? Llevar la voluntad de Dios a mi ciudad, llevar la voluntad de Dios a mi departamento, llevar la voluntad de Dios a mi país. Ese es el reino de Dios. ¿Cómo viene el reino de Dios? Cuando santifico el nombre de Dios, cuando no me declaro enemigo de Dios, sino su servidor. Porque no vendrá el reino de Dios hasta que no santifiquemos el nombre de Dios, hasta que Dios no sea lo más alto. ¿Y cuándo Dios será lo más alto? Dios será lo más alto cuando reconozcamos que Dios es nuestro Padre. ¿Recuerda que empezamos con pan y terminamos con Padre? ¿Por qué? ¿Recuerdas que el hijo pródigo quiso volver a su casa? ¿Qué lo hizo volver? ¿Qué hizo volver al hijo pródigo? El pan.
Y volviendo por el pan encontró al Padre. Y encontrando al Padre, tenía todo lo demás. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque encontrando al Padre tenemos todo. Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidura. Voy a decirle nuestra principal tarea como pueblo del Señor, que las personas reconozcan al Señor como su Padre. Créeme que si le mandamos un mercadito al hijo pródigo todos los sábados, no le estamos haciendo ningún bien. Si la mamá del hijo pródigo le mandaron mercadito todos los sábados con algo de platica y comidita que le gusta, ¿quiere que le diga algo? Estaría todavía ya con los marranos. Nuestro trabajo no es ir a bañar los marranos. Nuestro trabajo no es ir a llevar recetas de algarroba en salsa, en sándwiches, al carbón. No, no. Esto no es un llamado a la indiferencia. La iglesia tiene que ayudar a esa clase que recibe tantos favores y a las menos favorecidas que somos nosotros. Y alcanzar inclusive a los que están puestos en dignidad también. ¿Cierto que sí? ¿Y qué es alcanzarlos? ¿Caer en la trampa que Jesús no cayó? Ustedes vienen por la comida, se sacian y se van. O establecer el reino. Nuestro trabajo es trazar un camino y que el Espíritu Santo les dé el momento de lucidez para que digan, iré a mi Padre, reconoceré que he pecado y le pediré perdón. Y con su reconciliación con el Padre, vendrán todas las cosas como añadidura. Quiero decirte esto, tranquila iglesia, tranquila. Nosotros ganamos. Esto ya pasó, esto es la repetición. Esto ya pasó. Ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Quién quedó finalmente gobernando? El reino de Dios. Es el que finalmente se establecerá y dominará toda la tierra con Jesucristo como Rey y Señor sobre todas las naciones. ¿Cuándo? Eso sí no sabemos. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Todo lo que sea cercano al reino de Dios, porque yo soy del reino de Dios. Que no sea hallado yo con mi recurso, con mi respaldo, con mi cédula o con algo, apoyando algo que sea contrario a las leyes de mi reino. Porque si yo apoyo algo contrario a mi reino, se llama traición a la patria y es un delito muy grave. Que no me encuentre Dios alineándome en lo que contradice su reino. Eso es todo. Perdóneme. Si usted resume, lo que estoy diciéndole es, usted y yo somos la clase menos favorecida de esta nación. Y somos la clase que van a apretar los que quieren quedarse con el 90, los que reciben el 9 y los que reciben el 1% en caramelitos. Nos apretan a nosotros. Hasta que salga sangre ya, eso no importa. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. A ese Jesús que seguramente acusan de muchas cosas, lo acusaban de estar con prostitutas y con publicanos. Pero también lo acusaban de ser elitista. ¿Cómo es que al endemoniado gadareno, cuando se liberó y todo eso, le dijo, quiero ir con ustedes? Él le dijo, no, no, vaya para su casa. Y al joven rico lo amó y le dijo, ven, sígueme. Pueden acusarnos de muchas cosas. Sí, no hay problema. No la tenemos clara. Ponte de pie un segundo, por favor. Di esta frase, por favor. Porque todo empieza por ahí, cuando encuentres al Señor como tu Padre. Todo empieza por ahí. Repite conmigo esto, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí empieza todo. Y entonces dale al Señor la posición que tiene. Posición. Diga conmigo, santificado sea tu nombre. Diga ahora, y que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo.
Eso es, dígalo conmigo, que venga tu reino, Señor. Digámoslo seguido. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Sabes que puedes parar ahí? Porque el pan, que es la provisión, el perdón y la protección, vienen como consecuencia del reino de Dios. Dile conmigo, que venga tu reino, Señor. Dile, Señor, que venga tu reino. Empieza por mí, Señor, que tu reino venga a mí, que tu voluntad sea en mi vida, que tu voluntad sea en mi familia, en mi trabajo, en mi empresa, en mi ciudad, en mi país. Trae tu reino y permite que seamos una iglesia que extiende el reino, que lleva tu voluntad, que enseña tu voluntad, que predica tu voluntad, que vive tu voluntad y mientras tanto también ayuda a los que viven fuera de tu voluntad, pero que no se deja desviar por un sistema que la quiere utilizar como la encargada de hacerle aseo a sus residuos. Que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino. Que venga tu reino. Dígaselo al Señor. Señor, quiero tu reino en mí. Quiero tu reino en mi vida. Ya me extendí demasiado, pero déjame decir esto. Cuando prediqué muchos años como evangelista, hacía que la gente pasara y repitiera una oración de fe, de conversión, la oración del penitente, la oración, no, la llaman de diferentes maneras. Pero hay una sola frase que la Biblia nos muestra que tuvo garantía de salvación. Una sola frase. Aquel hombre que sin importar cómo vivió, vio a Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y esa tiene garantía de salvación. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quiero ser de tu reino, Señor. Quiero trabajar para tu reino. Quiero vivir tu reino. Voy a hacer lo que sea posible para que se implante tu reino, para que tu reino venga, para que todo cambie viniendo tu reino. No sea yo hallado en contra de tu reino. No sea hallado yo respaldando cosas que te contradicen. No sea hallado yo trabajando en contra de tu propio reino, porque soy de tu reino, Señor. Que tu reino venga. Dígale al Señor, por favor, dígaselo. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.